Hola Mix, estoy de regreso con un nuevo video sobre Mao Mao y Jinshi, que con cada novela que pasa, su relación se vuelve más y más complicada. Este spoiler es de la novela Los diarios de la boticaria, tomo 15, capítulos del 1 al 17. Casi se podría decir que este es el resumen de la mitad del libro 15, pero como muchos me han pedido el audiolibro, entonces todos los capítulos los iré subiendo a mi página de Facebook para que me sigan por allá. Así que sin más, cuidado con el spoiler. Mao Mao había estado desempeñando un excelente trabajo como asistente médica de la corte imperial desde hace un par de años ya, por lo que era conocida como una gran boticaria también. Así que un día, y por sorpresa, los 3 médicos más prestigiosos de todo el país, y entre los que se encontraba su papá adoptivo Loumen, quien había limpiado su nombre y había pasado de ser un criminal despreciado a un honorable y reconocido médico de la corte imperial, junto con el médico de la corte Li, quien era el médico personal y exclusivo del emperador, y el médico de la corte Lu. Ellos 3 tenían la misión de examinar a todos los médicos prometedores del palacio con el objetivo de especializarlos en un área en específico, ya que de esta manera cada médico que pasara los exámenes podría lograr la excelencia dentro de su especialidad, resultando esto beneficioso para la corte, puesto que así podrían tener diagnósticos y tratamientos más acertados. Esto era lo que hacían cada cierto tiempo, según el padre de Mao Mao, Loumen. Sin embargo, ese solo era un motivo para que nadie sospechara que en realidad el emperador estaba buscando a los mejores médicos del país para que trataran su enfermedad que amenazaba con su vida. Dentro de estos médicos que lograron pasar el examen de la especialidad fueron Mao Mao junto con su compañero de clases Tianyu, un joven que adoraba ejercer su profesión de médico casi tanto como amaba diseccionar cadáveres para encontrar nuevos tratamientos médicos, y que por alguna extraña razón disfrutaba de hacer enojar a Mao Mao con pequeñas bromas, lo cual la boticaria encontraba de lo más fastidioso. Pero al ser una orden imperial, Mao Mao no tenía más opción que cooperar con su compañero. La especialidad de Mao Mao y Tianyu era la creación de medicinas y la de médico cirujano, por lo que Loumen fue uno de sus maestros en este campo y de quien Mao Mao aprendió mucho, muy a su pesar de que en el pasado Loumen se oponía a que su hija realizara operaciones, ya que sabía que el especializarse en eso podría poner su vida en peligro, ya que muy pocos médicos se atrevían a realizar cirugías por el grado de complejidad y responsabilidad, ya que al ser médicos de la corte, un solo error y podría poner fin a la vida del doctor y la de toda su familia. Sin embargo, en el presente no tenía más opción que entrenar a Mao Mao para que se convirtiera en la mejor cirujana, ya que el emperador estaba enfermo del apéndice y era necesario una operación, o de lo contrario, el que se encontraba en la cima del poder moriría, dejando muchos asuntos sin resolver y con el poder de la corte real hecho un caos, ya que el poder ahora estaba dividido en 3 facciones o partes. Una facción la tenía la familia de la emperatriz Gyokuyo, la otra facción era la de la emperatriz viuda y por último, y la que era la parte más importante y grande, la facción militar del clan La, o sea, el padre de Mao Mao. Pero como no hace mucho tiempo habían exterminado a un clan entero y el cual había ocupado una parte importante del poder, había políticos que estaban en contra del emperador y se estaban uniendo a las facciones de la emperatriz viuda, lo cual podría resultar en una insurrección si no se controlaba pronto. Todo ese estrés por el cual el emperador estaba pasando en poco tiempo había hecho que su apéndice se inflamara y corriera el riesgo de explotar, por lo que al ser un secreto de estado, nadie salvo por los médicos seleccionados y los parientes cercanos del emperador podrían conocer el estado de salud del mismo. Loumen podría haber hecho la cirugía él solo, pero debido a que tenía la rodilla lastimada, no podría estar de pie por mucho tiempo, así que era hora ya de pasar sus conocimientos a la siguiente generación, y así lo hizo. Pasaron los días y Mao Mao junto con sus demás compañeros lograron especializarse exitosamente en cirugía. No es que fueran unos principiantes en eso, ya que para ser reconocidos como doctores era básico que supieran operar, pero ahora habían dominado la práctica y también en la creación de medicamentos, pues primero trataron de curar la enfermedad del emperador mediante medicinas, las cuales resultaron un fracaso porque el estado de salud del emperador ya era grave, así que no le quedaba más opción que la de operarlo. Sin embargo, era una operación muy peligrosa y la cual nadie se atrevía a hacer, ya
ya que al ser el emperador, si él moría, todos los médicos que habían realizado la cirugía junto con sus familias enteras también serían ejecutados, por lo que un día antes de dicha operación, Mao Mao estaba haciendo unos preparativos para que en dado caso de que los fueran a matar, ella los envenenaría primero y así no sufrirían tanto. Cuando la chica se encontraba arreglando los últimos detalles, fue convocada ante el emperador, puesto que Jinshi le informó que como un último deseo por si las cosas salían mal, el emperador quería cenar una última vez con Jinshi y Aduo, y que esta última puso de condición que ella solo asistiría a la cena si Mao Mao iba como su invitada y testigo de lo que fuera a suceder en ese encuentro, por lo que su presencia había sido convocada también. Mao Mao no quería ir a esa reunión, ya que tenía un presentimiento de que tal vez Aduo le iba a confesar a Jinshi que ellos eran sus verdaderos padres, así que el ambiente se pondría muy tenso, y además no quería conocer un secreto más que podría llevarla a la tumba antes de tiempo, pero no tenía más opción que ir, así que hizo lo mejor que pudo, y eso era llevar un poco de medicina para el estómago por si Jinshi se sentía muy mal con toda la información que le iban a revelar. Tiempo después y después de que Mao Mao regresara a su cuarto y se diera un baño y se alistara para la cena, Chue le estaba guiando, y Mao Mao fue llevado a un palacio que había visto antes. Estaba a poca distancia del área imperial en la corte imperial, lo que lo convertía en las recámaras privadas de la familia imperial. Cuando llegó a la sala de la reunión, se dio cuenta de que era el mismo lugar en el que Jinshi se había marcado con el emblema de la emperatriz, y ese hecho hacía que Mao Mao se sintiera mal. Cuando llegó, el emperador ya estaba sentado a un lado de Aduo, y la ex consorte le dijo que esperaban a Jinshi para poder empezar, el cual llegó pocos minutos después. Mao Mao pudo notar que el emperador de lejos parecía que tenía un perfecto estado de salud. Sin embargo, al observarlo un poco mejor, se dio cuenta de que estaba soportando el dolor en el abdomen y que se había maquillado el rostro para ocultar los signos de su enfermedad. Ella quería decir algo, pero no se atrevió, ya que había escuchado pasos atrás de ella, y resultó que era Jinshi quien acababa de llegar a la reunión. Aduo le hizo un gesto a Mao Mao para que se sentara, así que fue a sentarse en la silla más pequeña, que era un taburete. Aduo les ofreció un jugo de frutas y agua para tomar, puesto que el emperador se encontraba delicado de salud, por lo que no podrían beber. Así que Mao Mao solo pidió agua y se había ofrecido a ayudar a Aduo, pero ella no la dejó hacerlo, ya que era su invitada al final de cuentas. Cuando el emperador empezó a hablar, le preguntó a Mao Mao por el procedimiento de su operación del día siguiente, la probabilidad de éxito de la misma y todos los procedimientos y cuidados que tendría que atender después de la cirugía y hasta su recuperación, a lo que Mao Mao respondió a todas sus dudas y preguntas de la forma más calmada y profesional posible. Cuando terminó de hablar, el emperador elogió a la hija de Lacan, que era como la llamaba usualmente, puesto que sus respuestas habían conseguido calmarlo, pero que aún así debía de dejar los asuntos pendientes arreglados por si las cosas salían mal. Cuando escuchó esto, Jinshi se molestó y le pidió que no hablara de esa forma, puesto que todo iba a salir bien, ya que él no quería pensar en una posibilidad en la que el emperador muriera, porque no quería que Mao Mao fuera ejecutada también. El emperador entendía a Jinshi y solo le contestó que lo decía como una forma de precaución, ya que él, al ser la figura más importante del país, debería estar siempre preparado para lo peor o lo improbable. Así que le dijo que uno de esos asuntos que tenía que arreglar de inmediato era el de nombrar a un sucesor, ya que por ahora sus otros dos hijos no tenían más de 5 años y no podrían ocupar el trono, así que le preguntó a Jinshi directo y sin rodeos si es que quería ocupar el trono cuando él muriera, por lo que Jinshi le respondió: ya tienes un príncipe heredero. Yang, no pongas a Yue en un aprieto. Aduo habló para tratar de detener la conversación del emperador con su hijo, ya que sabía que usaría esta oportunidad para empujarlo a aceptar el trono después de él. Así que trajo al presente el tema de que el hijo al que todo el mundo conocía como el príncipe heredero ya estaba muerto, y en cambio el que tenían delante de ellos era conocido por todos como el hermano del emperador, porque en temas de sucesión al trono, el hijo del emperador actual tiene más peso y valor que el hermano del emperador. Con esto en mente, Aduo se culpó a ella misma por no haber cuidado correctamente de su supuesto hijo y dejar que muriera, con lo que el emperador se molestó y le pidió a Aduo que se callara y que no hablara hasta que terminara de decir todo lo que él quería decir. Aduo no tuvo más opción que obedecer, pero se preguntaba cómo iban a terminar las cosas. Al igual que ella, Mao Mao no podía decir nada tampoco, porque ella era una extraña en esa conversación familiar, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando escuchó al emperador que seguía presionando a Jinshi para que le dijera por qué no quería ser su sucesor, y también porque escuchó el verdadero nombre del príncipe, y el cual era el de Suigetsu.
El emperador Yang siempre había existido como el único príncipe imperial del emperador anterior, por lo que debió haber sido un niño muy apreciado. Sin embargo, él no pudo elegir qué quería hacer con su vida, ya que desde que nació fue considerado como el próximo emperador. En cambio, Jinshi se negaba a aceptar el trono y le daba varias opciones al emperador para que en caso de que las cosas salieran mal, alguien más ocupara el trono hasta que alguno de sus hermanos pudiera hacerse cargo, pero el emperador rechazaba con facilidad cada opción, hasta que Jinshi finalmente dijo la razón más importante por la que no quería ser el próximo emperador. Porque no soy lo suficientemente inteligente como para manejar a varias mujeres como mis compañeras. Y una lo es todo para mí. Cuando escuchó esto, Mao Mao no pudo evitar molestarse con el hecho de que si Jinshi era el emperador, obviamente tendría más de una sola esposa, y al ver cómo ese hecho no le agradaba a Jinshi, ella sintió que era una especie de tortura para él, ya que después de que se deshiciera de su identidad falsa como eunuco, se había vuelto muy tímido y le avergonzaba que su apariencia fuera como un atractor de mujeres, pero el emperador le dio un consejo que no le agradó nada a Jinshi. Y el cual básicamente era que si no quería tener a más de una mujer como su pareja, entonces que tuviera las demás consortes, pero que solo le hiciera caso a Mao Mao, por lo que Jinshi le preguntó al emperador: ¿entonces estaría bien si no tengo hijos? El emperador pensó que si Jinshi no quería tener hijos, entonces que no lo iba a presionar en ese asunto, ya que de esa forma, cuando sus hermanos pudieran tomar el trono, él podría abdicar. Pero eso no le parecía justo a Jinshi, puesto que no quería que Mao Mao tuviera que poner su vida en riesgo para impedir un embarazo, y porque también quería en algún momento ser el padre de los hijos de Mao Mao, así que con firmeza contestó: No puedo hacer eso. Sin embargo, el emperador pensó que Jinshi quería poner a su propio hijo como el heredero, pero él explicó que ese no era el caso, sino que la razón por la que si no tenía hijos y que si solo tenía ojos para Mao Mao, la situación del poder dentro del palacio interior sería una guerra para la persona a la que amaba, puesto que al pasar más de 7 años como administrador del palacio interno, se dio cuenta de cómo eran realmente las delicadas flores del emperador, que de delicadas no tenían nada, ya que podrían empezar una guerra interna si a ellos les parecía correcto, y de esa forma estaría poniendo en peligro a Mao Mao, ya que convertiría a las demás reinas en sus enemigas, y no habría ninguna protección dentro del palacio interno suficientemente fuerte como para proteger a su amada. Así que el emperador le preguntó qué era lo que iba a hacer con la hija de Lacan, porque ya en este punto hasta el emperador sabía de su relación con Mao Mao, y él respondió con sinceridad: seguramente no sería capaz de convertirla en mi princesa. Puede que pienses que nuestra relación tal y como está podría resistirlo todo, pero ella estaría confinada a un lugar que se formó gracias a mí. Nuestra relación podría cambiar. El emperador quería convencer a su hijo de que su relación con la boticaria no iba a cambiar por mucho tiempo que pasara en el palacio interno, puesto que él había hecho algo similar con Aduo cuando aún era un príncipe heredero, porque ante los ojos del emperador la relación que tenía con Aduo no cambió, y eso era porque se negaba a entender que en realidad su relación terminó el día en que se casó con Aduo. Así que Jinshi tomó una decisión muy importante, aunque resultara dolorosa para él. Si eso significa que tendría que ir tan lejos como para atarla solo a mí, liberarla sería la mejor opción, dijo el príncipe de la luna con una voz triste y hueca pero decidida, mientras apretaba fuertemente sus puños en señal de coraje e impotencia por no poder hacer que las cosas resultaran como él deseaba, y que a pesar de que él amaba sinceramente a Mao Mao, lo mejor para ella sería que la dejara marchar, puesto que el emperador no tenía ninguna intención de liberar a Jinshi del cargo del emperador. Además, con todo lo que había hecho Jinshi por Mao Mao en el pasado para declararle su amor, el emperador quería saber qué era lo que iba a hacer con la marca que tenía el príncipe en su vientre, y la cual se había hecho cuando declaró que solo Mao Mao podría ser su esposa, a lo que Jinshi respondió que iba a quemarse la marca de tal forma que no quedara más que una horrible mancha de piel quemada, o que podría raspar el emblema de la emperatriz. Cuando Mao Mao escuchó esto, se puso de pie por instinto, ya que temía que Jinshi se quemara en ese mismo instante la marca que se había hecho en el pasado, así que lo miró con temor y él le devolvió la mirada, le sonrió y le dio unas palmaditas en el costado, mientras que con una voz triste le dijo: por favor, perdóname. Incluso si te quemas el estómago de nuevo, no haré nada al respecto.
El emperador, al ver que Jinshi estaba decidido a dejar ir a Mao Mao en lugar de retenerla, le preguntó qué era lo que haría entonces, a lo que el príncipe de la luna respondió que se quedaría al lado de su hermano, el que se ha nombrado príncipe heredero, para ayudarle en todo lo que pueda, y cuando ascendiera al trono, entonces él se convertiría en un fiel vasallo del nuevo emperador, por lo que el emperador Yang le dijo que en ese caso se hiciera cargo de sus deberes como príncipe heredero en lo que su hermano crecía y también como el administrador del palacio interno, a lo que Mao Mao pensó que eso era aprovecharse de Jinshi, pero no dijo nada. Por otro lado, Adu estaba con la boca abierta al escuchar a su hijo decir que preferiría dejar ir a Mao Mao que hacerle la vida miserable en el palacio interno, solo por la felicidad momentánea de tenerla como su consorte. Incluso por su rostro empezaron a caer lágrimas de felicidad al darse cuenta de que aunque ella no lo crió, su hijo verdadero era una mejor persona de lo que su padre lo era. Y cuando se dio cuenta de que el emperador le hablaba, se limpió rápidamente las lágrimas y volvió a hablar como si nada hubiera sucedido. Mao Mao se dio cuenta de esto, pero no dijo nada, porque no se atrevía, pero el emperador, al darse cuenta, quiso saber si su ex esposa hubiera deseado que él actuara como lo hizo su hijo, por lo que le preguntó qué era lo que opinaba. ¿Qué? ¿Ahora ya puedo hablar? Aduo pensó que lo que Yang estaba tratando de hacer era totalmente inaceptable, porque la única forma de nombrar a Jinshi como su sucesor en estos momentos era revelando al resto del mundo que Jinshi era su hijo legítimo y que la madre del mismo era la ex consorte Aduo, quien no tenía un linaje muy adecuado para convertirse en la madre de la nación. Sin embargo, no habría nadie que lo detuviera de hacer eso si ese era su último deseo, aunque eso podría suponer un gran problema para la emperatriz Gyokuyo y su familia. Además, en las pocas veces en las que Aduo acudió a las fiestas del té con la apenas nombrada emperatriz, se había dado cuenta de que era una buena mujer y esposa, o al menos no era una persona que podría poner en peligro la estabilidad del país. Así que con eso en mente, Aduo habló. Yang, Yu está siendo sincero. Entonces, ¿qué harás? La expresión del emperador cambió y parecía que se había dado cuenta de algo muy importante, así que le pidió a Jinshi y a Mao Mao que se fueran a sus casas, puesto que tenía algo muy importante que hablar con Aduo. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Y si se sienten un poquito mal por ver cómo van las cosas, entonces les recomiendo esta linda historia de amor entre Lishu y Basen por si aún no la han visto. En la descripción también voy a dejar los links a Ralebon por si quieren leer las novelas hasta el tomo 11. Y también los créditos de las talentosas personas que me han ayudado con sus voces en esta ocasión. ¿Adivinan cuál hice yo? Y sin más por el momento, nos vemos en el próximo spoiler.